Buenos días amigos, qué gusto verlos nuevamente. Al inicio de esta semana de Encuentros SAE, vamos a tener una semana con tres encuentros en la que queremos analizar, pues, darle una mirada muy en profundidad a estos nuevos riesgos que venimos enfrentando en este año 2022, ¿no? Y esta vez, pues, no son simplemente riesgos de la proyección, como solemos decir los economistas, sino creemos que podemos estar frente a cambios o quiebres de tendencias bien importantes que pueden marcar los años siguientes, tanto en la economía como en la política, ¿no? En la economía estamos pues al inicio o en las primeras etapas de cambios monetarios muy importantes con efectos sobre tipos de cambio, control de la inflación. Tenemos cambios o situaciones de riesgo en abastecimiento de commodities claves, en cadenas de abastecimientos globales que van a impactar en costos y precios que enfrentamos todos, y por supuesto cambios en las políticas de países muy importantes y en los países no solamente Perú, sino de América Latina, y cambios también en el frente geopolítico producto de la lamentable situación, ¿no?, de la invasión de Ucrania, ¿no?, por parte de Rusia. Eh, Vamos a analizar en esta semana todas estas cosas. Hemos preparado, creo yo, una serie de reuniones muy interesantes con expositores e invitados de lujo. Tenemos expositores que vienen, nos acompañan desde fuera, actores directos de la política local y, por supuesto, nuestro equipo de analistas de apoyo consultoría, ¿no? Hoy día vamos a comenzar esta semana dándole una mirada en profundidad al mundo, ¿no? Tanto desde el lado de la economía como desde el lado de la política. Tenemos un panel muy interesante. Vamos a dividir la reunión en dos, ¿no? Hoy día nos van a acompañar Catherine Vera Rooney y Daniel Kerner. Los voy a presentar adecuadamente en un segundo. Y también Donita Rodríguez y Camila Bozo, que ustedes ya la conocen, ¿no? Las conocen. Vamos a comenzar la reunión con Catherine. Catherine es directora de investigación, global de investigación y directora de estrategia de Bultic. Vamos a tratar los temas económicos en primer lugar. Donita me va a acompañar en la conversación con Catherine luego de la presentación. Y la segunda parte de la reunión de hoy la vamos a dedicar a ver qué está pasando en la política mundial, en la política latinoamericana y cómo todas estas olas y resacas pueden llegar al Perú, ¿no? Para esto también vamos a tener el gusto de contar con Daniel Kerner. Daniel es el director para América Latina de Eurasia Group, que es la principal consultora global política, ¿no?, de riesgos políticos, ¿no?, para el entorno de los negocios. Ambos nos han acompañado antes, tanto Catherine como Daniel, y ambos han aceptado amablemente estar nuevamente con nosotros y ayudarnos a entender lo que está pasando ahora y a echar ciertas luces de lo que puede venir hacia adelante. Vamos a comenzar la mañana con Catherine. Hola Catherine, bienvenida. Y te dejo el Muchas micro para gracias. tu presentación. Es un gusto tenerte nuevamente. El placer es mío. Gracias, Hugo. Adelante, ya es todo tuya la presentación. Excelente. Bueno, feliz día a todos. Aquí estamos para mirar la coyuntura macroeconómica a nivel global. Lo que voy a decir, desafortunadamente, tal vez no es lo más optimista y tiendo a ser optimista, pero lo voy a tratar de decir con una sonrisa, a lo mejor si eso ayuda un poquito el mensaje. Pero aquí estamos empezando mirando dónde estamos en el ciclo económico. Yo creo que es ahí de donde tenemos que empezar la conversación, porque como ustedes saben, el ciclo económico es una ola, tenemos picos, tenemos bajos y tenemos todo lo que viene en el medio, aceleraciones, desaceleraciones. Y donde nos estamos ubicando, según mi análisis, es de que estamos sin duda alguna en una etapa de desaceleración. Ya hemos llegado al máximo en términos tanto de económico como de los mercados. El año pasado, Estados Unidos habrá crecido tal vez arriba del 6%. Aquí pongo de manera muy conservadora un pronóstico de 5.3%, pero es muy posible que habrá crecido arriba de eso.
igual que en Perú, ¿no? Tuvimos un crecimiento el año pasado de doble dígitos, impresionante. Y yo lo llamo un poco de recuperación falsa, porque claro, eso está recuperando todo lo que había perdido durante la crisis de COVID. Este año Estados Unidos va a crecer igual o menos de potencial. Otra vez, esta es una proyección bastante conservadora de 3%. Yo creo que vamos a tener que revisarlo hacia la baja. Estamos en desaceleración, pero ¿en dónde estamos específicamente? Aquí tenemos varios cuadrantes y aquí lo que tratamos de analizar dentro de la compañía es en todos los años, en las últimas décadas, ¿dónde nos ubicamos? El año pasado estuvimos en lo que se llama reflation. Reflation es inflación y crecimiento ambos para arriba, los dos positivos, creciendo ambos. En la última década, antes de COVID, estuvimos en lo que se llama ricitos de oro. Ricitos de oro es inflación hacia bajando, ¿no? Bajando con crecimiento. Luego tuvimos disinflation. Disinflation o desinflación es más hacia recesión, como vimos en 2001, 2008, 2020, ¿no? Y este año apostamos que estemos en lo que se llama estanflación. Estanflación es inflación alta con crecimiento igual o por debajo de potencial. Y para recordarles qué es potencial. Potencial, el crecimiento potencial de cualquier país, y cada país se puede cuantificar su ritmo de crecimiento potencial, es el máximo que puede crecer esa economía en términos reales sin generar presiones inflacionarias, ¿sí? Entonces, arriba de 2.5% en los Estados Unidos, la economía puede generar presiones inflacionarias porque está creciendo por encima de neutral, digamos, ¿no? Entonces, el año pasado, con 3.5, 6% de crecimiento, pues sin duda alguna estaba fomentando lo que ya venía en camino, que es impulsos inflacionarios. Y este año, la apuesta mía es de que la economía va a desacelerar a igual, quizás 2.5%, o por debajo del potencial, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Consumo y servicios son indicadores muy importantes. En los Estados Unidos, como sabrán, el consumo es 2/3 de la economía. En el lado de la demanda, en el lado de la oferta, el servicio es todo potente. Y ambos están hacia la desaceleración y de manera preocupante, ¿sí? La confianza tanto del consumidor como del empresario pequeño, que es la columna, es la espalda de todo lo que es el empleo en los Estados Unidos, están yendo hacia la baja. Y lo pueden ver aquí en la gráfica, lo que llamamos confianza del consumidor y del empresario. Igual con lo que es servicios, como pueden ver otra vez en la gráfica. La línea gris es 50. Es una métrica que miramos, es un índice. Por debajo de 50, el sector de servicios está en contracción. Hemos visto un leve repunte recién, ojalá y si siga, pero en los últimos meses lo que hemos visto es sin duda alguna una caída y una tendencia bajista. Estamos pendientes de eso. La buena noticia aquí para la audiencia es que no estamos en los niveles de apalancamiento o leverage en las casas como estuvimos en 2008 a 2010. Y eso me refiero a lo que es deuda de los hogares versus los ingresos discrecionales. Ojalá y sí, hemos aprendido la lección, lo dudo, porque mi país, los Estados Unidos, es un país que gastamos más de lo que ingresamos. Pero bueno, la buena noticia es que estamos a niveles de apalancamiento mucho más sanos que vimos en la última crisis. Ahora, cuantificamos el impacto negativo del precio del petróleo. Y Hugo habló de esto al principio. El impacto de Rusia, ¿sí? El impacto de Rusia invadiendo a Ucrania ha hecho de que los precios del petróleo suban. Todos lo sabemos. Pero tratamos de cuantificar. No es una ciencia exacta, pero por lo menos nos da una idea. ¿Cuánto nos puede afectar en los Estados Unidos? Esto es un ejercicio de los Estados Unidos. Cada incremento de 25% en el precio de WTI o Brent crude. Da lo mismo. Brent
opera con un descuento de $5, da lo mismo. Pero 25% de incremento en Brent Crude, ¿cuánto puede afectar al crecimiento económico? Y lo que sacamos de nuestro ejercicio, y esto es también conservador, he hablado con analistas en otras casas que lo ponen arriba de esto, pero cada 25% en aumento en el precio de petróleo quita 44 puntos básicos, casi mitad de un punto porcentual de PIB real de los Estados Unidos. Entonces, si fuéramos a crecer 3%, estamos hablando en términos bastante sencillos, pero otra vez es para tener una idea. Vamos a decir que fuéramos a crecer 3%, un incremento de 25% de precio de petróleo, puede que crezcamos en vez de 3, aproximadamente 2.5. El punto aquí es el impacto es importante, ¿sí? Entonces el impacto es importante y el riesgo que tenemos aquí en este momento es de que la situación con Rusia todavía no hemos visto lo peor. ¿Quién sabe? Nadie lo sabe, pero es importante poder cuantificar el riesgo de cierres de los ductos que pasan al gas natural de Rusia a Europa y más sanciones contra el complejo energético. Cualquier de esas dos cosas, si fueran a llegar a pasar, haría que el precio de petróleo subiera. Ahora, le quito el sombrero a Eurasia. Estuvimos hablando con otro analista de Eurasia y me dará mucho gusto escuchar de Daniel, pero lo que hemos escuchado es de que el precio de petróleo puede quedar bastante alto mucho tiempo más. Ahora, la curva invertida, la curva de tesoros, es un indicador de recesión. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de qué es la recesión. La recesión es parte del ciclo económico. Es inevitable, viene. Eso es un hecho. Como la inflación es un fenómeno económico, la recesión lo es también, ¿sí? La pregunta es cuándo, ¿no? Pero la curva de rendimiento está indicando a un mínimo una desaceleración económica. Yo creo que el riesgo de inflación, de recesión está arriba de 35% para un plazo de 12 a 18 meses. Ahora, la Fed está subiendo tasas y bajando su balance. Históricamente, señores y señoras, es importante tener esto en cuenta. Aproximadamente 80% de las veces que hemos visto ese punto de inflexión que nos lleva de desaceleración económica a recesión ha sido precipitado por la Reserva Federal. Y no es por nada malo, es simplemente porque las tasas suben frenando una economía que ya venía en desaceleración. Entonces, yo hago esta pregunta a muchos clientes. ¿Qué piensan que es el riesgo número uno? ¿Es Rusia? ¿Es inflación? ¿Es la Fed? Y para mí es la Reserva Federal. La Reserva Federal nos ha ayudado muchísimo a llegar a estas alturas de inflación con política expansiva que se pasó su fecha de expiración por un año. Entonces la Fed ha fomentado este escenario inflacionario con la compra de activos que, ojo, tal vez es fácil de recordar, pero la Fed todavía, hace un mes y medio, todavía estaba comprando activos. ¿Okay? La Fed estaba todavía comprando activos, aumentando su balance en los principios de marzo. Acaba de dejar de comprar. Ahora está en la posición de tener que reducir el balance enfocado en mortgage-backed securities, enfocado en lo que es los bonos hipotecarios, porque ha dicho que explícitamente quiere bajar y quiere deshacerse de esos bonos hipotecarios antes de los tesoros. Está en una posición que tiene que reducir el balance de 9 trillones de dólares mientras subir tasas para enfrentar una tasa de inflación que ha superado 8.5%. La meta es 2%. Todo esto dentro de una coyuntura de crecimiento hacia la baja, de un bajón en confianza del consumidor y una posición muy, muy delicada en el sector inmobiliario. Entonces vamos a tocar un poquito estos temas y con mucho gusto entramos en más detalle en la sesión de preguntas y respuestas. Pero debemos hacernos la pregunta, ¿qué nos ha llevado a estas alturas de inflación?
Es como el presidente Biden dice, la culpa de Putin será 100%. Creo que no, ¿no? Si miramos el estímulo fiscal, si miramos el estímulo monetario, si miramos el efecto de la reapertura económica, las disrupciones en la cadena de oferta precipitadas por el cierre de las economías de COVID, sobre todo en la fábrica del mundo, que es China. Todo ese escenario nos hizo llegar a estos niveles de inflación. Agravando la situación que ya venía en camino, es el precio del petróleo que haya subido. Pero sin duda alguna, y antes de la invasión de Rusia, ya estábamos en los Estados Unidos a inflación de 7.5%. Y esto así, tengo que decir de que cuando los estímulos hacia COVID estaban pasando, dentro de mi compañía, yo lo que decía es de que estos estímulos jamás se van a retroceder, jamás van a quitar esos estímulos. Simplemente se van a volver gastos sociales masivos. Y realmente ha sido el caso. Nadie está hablando de retroceder estos estímulos, sino que agregar a ellos. ¿Sí? Estamos hablando de déficit fiscal en los Estados Unidos, que durante COVID tocó 15%. Después de haber crecido casi 6% en términos reales el año pasado. Igual y si el año pasado tuvimos déficit fiscal de aproximadamente 12.5% del PIB. Imagínense, me gusta pensar así, pero imagínense lo chistoso que sería que si Perú, Chile, Colombia, Brasil, Argentina, México, cualquier otro país, si tuviera déficit fiscales así, sin ni siquiera un plan de bajarlos, ¿dónde estarían calificados por las calificadoras? Igual y si nosotros en Estados Unidos seguimos AAA, porque tenemos el tesoro que es, se supone, el activo sin riesgo. Yo diría que no es sin riesgo. La inflación alcanzó niveles máximos en 40 años. ¿Okay? Entonces, no es solo temas fiscales, temas monetarios, temas de cadena de oferta, temas de petróleo, sino que también es un tema del sector laboral, que la Fed lo dejó sobrecalentar de una manera irresponsable, diría yo, irresponsable. Acuérdense que en el último año lo que escuchamos de la Fed es que la inflación es temporal, el sector laboral necesita más apoyo, y que no hay una cosa en el sistema que se llama wage price spiral. No existía para la Fed, no existía. Mientras que la Fed decía esto, y recuerdo una vez que estuve escuchando la rueda de prensa y algún periodista responsable le hizo esta pregunta, ¿qué ondas con wage price spiral? El señor dijo, no se siente, no se ve, no hay evidencia para eso. Recordando eso, anecdotalmente, yo recuerdo pensando, pero tenemos conocidos que nos han dicho que para poder competir con Pizza Hut, con Domino's, porque tiene una empresa pequeña, para poder competir con Pizza Hut, para ganar empleados, tenía que subir sus salarios 20% y por consecuencia tenía que subir los bienes que él vende. Entonces, esa es la definición de wage price spiral. Suben los salarios y las empresas tienen que, por consecuencia, subir el costo de los bienes que venden. ¿Okay? Entonces, aquí vemos de que el impulso más importante hoy en día en los Estados Unidos para la inflación es el sector laboral. Aquí no se consigue gente, es difícil contratar nueva gente y si consigues a alguien, cobran muy, muy caro y hay que pagar mucho dinero para conseguir a alguien. Y lo más interesante aquí, señores, es de que hemos hecho también el estudio de dónde vienen estos aumentos tan tenaces en los salarios. Y la respuesta es que viene de los sectores que generan menos, los sectores que ingresan menos. Estamos hablando de niñeras, estamos hablando de personas en servicio, personas que limpian casas o que ayudan a reparar carros, cosas así. Es donde más presión en los salarios hay. La canasta de precios del consumidor está sobreponderada aquí otra vez en los Estados Unidos, pero me gusta hablar de este tema porque no se habla mucho. ¿De dónde, cuáles son los pesos en la cesta de inflación en los Estados Unidos? Y la pregunta que nos debemos de hacer y que yo me he hecho como analista de estos temas es ¿cuánto
¿Puede realmente la Fed controlar con sus alzas en tasas en esta cesta básica de inflación? Vamos a decir que la Fed tenga que subir 200 a un mínimo, 300, incluso algunos dicen 400 puntos básicos este año. O sea, llevarnos de 0 a un mínimo 2, pero probablemente a 3% en Fed Funds para fin de este año. Entonces, esos 300 básicos, ¿qué puede controlar? ¿Puede controlar transportación, que es 15%? No, porque eso es el precio de petróleo. Food and beverages, alimentos, no. Eso es más un impacto de Rusia. Medical care, no. Housing, hemos hecho el análisis. Uno pensaría que sería una correlación muy cercana, no lo hay. Entonces, mi apuesta aquí y el mensaje que quiero mandar es de que incluso si la Fed sube tasas 300 básicos, 400 básicos, va a frenar la economía y ni siquiera va a controlar la inflación. Mi escenario base es que la Fed sube 300 básicos, más o menos, ¿no? 300 básicos este año en total, y la inflación, que ojo, de la meta es 2% en este país, termina el año a 4.7%. La inflación no es temporal, es estructural y va a quedar mucho tiempo más. Esto nos lleva a cabo a lo que se llama inflación alta con crecimiento hacia la baja, con posibilidades de recesión aumentando. Aquí, como pueden ver, también incluí la gráfica de precios de las importaciones que están subiendo también. Estamos viendo las repercusiones de años de estímulo. Como pueden ver aquí, los economistas nos gusta mirar deviaciones estándares del promedio. El 10-year Treasury ha roto, el S&P 500 había roto, 3 deviaciones estándares del promedio, que pasa poco, pero indica que hay algo que no cuadra, ¿no? Que está fuera de su lugar, digamos. Ahora, porque no tenemos una hora, voy a ir pasando las láminas, pero creo que un punto que hay que tocar, que es muy importante, es China. Ahora, China otra vez está con 1 millón de infectados en los últimos 30 días. Y está otra vez cerrando varias partes de su economía. Porque tiene una cosa que se llama Zero COVID Tolerance, que es tolerancia cero a COVID. Podemos llamarlo ilógico si queremos. Pero el punto aquí es de que afecta a todo el mundo. Porque China es la fábrica del mundo. Y entonces, si China llega a cerrar de nuevo Beijing, Hong Kong, todos estos lugares, pues inflación que hoy en día está en 9.5 en los Estados Unidos o 8% en Colombia y Perú y Chile, pues entonces sube aún más. ¿Sí? Entonces es muy importante este riesgo y hay que tenerlo en cuenta. El sector inmobiliario ha sido la estrella de la economía en los Estados Unidos y ahora se enfrenta a retos. Una cosa que ayuda al sector inmobiliario es la inflación. Es donde uno quiere estar en tiempos inflacionarios. Pero esa coyuntura tan positiva para este sector, pues está cambiando. Porque ¿qué hemos visto? Hemos visto en la tasa hipotecaria de 10 años romper 5%. Ya está arriba de 5%. Entonces, esto va a poner frenos en lo que es el sector inmobiliario. En términos de portafolio, también otra tarea que hemos hecho en mi equipo es decir, bueno, si vemos que el escenario ahora, el escenario base es esta inflación, ¿cuáles son los sectores que históricamente tienen mejor desempeño bajo ese escenario? Entonces, hicimos un análisis mirando en las últimas décadas. ¿Okay? ¿Cuáles son los sectores que mejor desempeño tengan bajo esta inflación? Y son sin duda alguna energía, staples, healthcare, and energía. Esos son los sectores que estamos recomendando desde hace 6 meses atrás. Y de hecho, los mejores en lo que vamos del año son efectivamente esos sectores. Con mucho gusto, y Hugo, si alguien quiere ver más detalles, más reportes, yo pongo un poquito unos pedazos de los reportes que sacamos, pero con todo gusto podemos compartir si desean más detalle. Entonces, la pregunta es, ¿cíclicos o defensivos? En esta gráfica pueden ver sobre las últimas décadas y en escenarios diferentes, por ejemplo, 2008, 2001, recesión,
en 2019, crecimiento espectacular. Large cap, las acciones de alta capitalización de los mercados, ¿cómo les ha ido? Okay. Entonces, pueden ver y decidir para ustedes qué piensan, ¿no? Si estamos en una desaceleración, si estamos en recesión, pues uno tendría que reconsiderar sus posiciones en lo que llamamos large cap, que son las compañías más grandes en términos de capitalización del mercado. Efectivamente, en lo que vamos del año, cíclicos están ganando, cíclicos están perdiendo frente a los sectores defensivos. Y como había dicho antes, en lo que vamos del año, energía está arriba 45%, utilidades 7.4%, staples 4%, materials. Y alguien me hizo la pregunta ayer, Hugo, me hizo la pregunta, ¿cómo se juega o cómo se descuenta el mercado otro cierre de China? Y mi respuesta era, pues hay que jugar los sectores que les va bien en tiempos de inflación. ¿Okay? Entonces regresamos a esta tabla de nuevo. Si estamos anticipando un golpe a crecimiento económico y un alza otra vez en inflación, hay que posicionar el portafolio desde ya y hacerlo antes de que es consenso, ¿no? Esa es la idea. Ahora, pongo esta gráfica aquí, esta visual, porque me parece muy importante tener en cuenta para clientes, para portafolios que no desean volatilidad, que no tienen el estómago, no pueden aguantar activos de alta volatilidad. Ojo con ciertos activos, cuidado con ciertos activos. El petróleo, o sea, no invertir en energía si quieren evitar activos muy volátiles, porque es el activo más volátil. Luego, LATAM Equities, las acciones de Latinoamérica, son muy volátiles, ¿sí? Y pueden echarle un ojo a cuáles son los más volátiles. Ahora, dentro de un escenario estanflacionario, si ese escenario, si el impulso de esa estanflación es alza en materias primas, la región latinoamericana históricamente le va bien. Estrategias de inversión, ya pasamos equities. En términos de divisas, debemos de esperar que a pesar de que Estados Unidos tenga déficit fiscal de 15%, cuenta corriente en doble dígito, el dólar va a seguir fuerte. El dólar va a seguir fuerte porque la diferencial entre tasas entre la Fed y el Banco Central de Europa está gigante. Bueno, todavía no está gigante, pero va a llegar a ser gigante. Acuérdense que Europa todavía tiene tasas negativas y Estados Unidos ha empezado el proceso de lo que llamamos tightening. Estrategias de inversión, renta fija. Se están abriendo oportunidades. Con este golpe que le ha dado al mundo de renta fija, pues ya que el mercado está descontando que la Fed tenga que subir tasas, efectivamente la Fed está detrás de la curva y tiene que lanzar tasas, pues el mundo de renta fija le ha pegado duro. Y hay oportunidades, vemos oportunidades en lo que es cuasi soberanos petroleros en Brasil y Colombia. Vemos oportunidades en bancos en Brasil, igual en otros países. Entonces pueden echarle un ojo un poquito aquí. Otra vez, para esta clase de activo, hicimos un ejercicio cuantitativo para saber qué tal los retornos bajo los escenarios distintos dentro del ciclo económico en los años pasados. Esto es simplemente para tener un visual, cómo estamos en el mundo de renta fija. Pueden ver que las tasas están subiendo en básicamente todo el mundo desarrollado. Ahora, estrategias de inversión, alternativos. Hay mucho interés, entonces incluyo esta gráfica porque me gusta Bitcoin. Acuérdense, alternativos no es solo Bitcoin. Alternativos incluye el complejo de materias primas, incluye venture capital, private equity, incluye criptomonedas. Muchas cosas van bajo la sombrilla de alternativos. La razón por la cual me gusta tener una posición en alternativos, con el caveat de que hay muchos activos bajo esa sombrilla, es porque tiende de tener una correlación inferior con los mercados públicos y queremos tener una
portafolio diversificado, sobre todo frente a un escenario tan incierto, tan complicado que estamos enfrentando el día de hoy. No solo con la economía desacelerando, sino que también con las tensiones geopolíticas. Pero a mí me llamó la atención de que la correlación es negativa con el dólar, porque yo quería saber, ¿realmente Bitcoin es un inflation hedge? Es un inflation hedge, sí, pero a la vez, y tal vez más, tiene una correlación negativa con el dólar. Entonces, como hemos visto el dólar apreciándose, no nos debe de sorprender que Bitcoin ha ido hacia la baja. Ahora Perú, y me pidieron poner un poquito de visión sobre Perú desde afuera, ¿no? Como los inversionistas extranjeros. Y a mí lo que me llama la atención es de que Perú tiene mucha capacidad de poder subir en términos de valorización de las acciones, pero recientemente no lo ha hecho, a pesar de que las materias primas están subiendo y están a niveles muy altos. Y esa es la razón por la cual es por riesgos políticos, ¿sí? Entonces, si un inversionista internacional está mirando Perú versus Chile versus tal vez Colombia o toda la región, uno considera propuestas de cambiar la constitución, ¿sí? Eso es muy importante. Ideas de disolver Congreso, ideas de... Estas cosas son golpes casi mortales a la confianza del inversionista internacional. A pesar de que tal vez hay carry, hay diferencial en rendimiento, igual y sí, sobre todo, si tenemos un risk-free asset subiendo en tasa, pues quita interés y quita valor a nombres como el Perú. Ahora, esperamos una desaceleración, no muy distinto a lo que vimos en los Estados Unidos, pero una desaceleración importante con inflación hacia el alza. Entonces, el tema de esta inflación, uno podría decir de que es un fenómeno mundial, sino por cada país uno tiene que hacer el análisis propio, pero sin duda alguna, versus el año pasado, todo el mundo está esperando una desaceleración con inflación alta y el Banco Central, tanto como en Estados Unidos, el Banco de Perú, va a tener que subir tasas. Lo estimamos que va a tener que subir hasta 5,25%. Y para no elongar demasiado mi presentación y dejar preguntas y respuestas, voy a pasar un poco rápido las visuales que me parecieron muy importantes sobre China. Ahora, tuve una pelea ayer en la televisión con otro analista sobre China. China, sí, muchos dicen que China es uninvestable, que uno no puede invertir en China. Yo tiendo a tener una postura distinta. Yo creo que este golpe que hemos visto en los activos de China en el mercado accionario nos abre oportunidades. China es una economía que está subiendo o fomentando su clase media. Entonces, por eso me gusta lo que es consumer discretionary, ¿no? El sector discrecional del consumidor, que implica todo lo que trata con el consumidor. Como pueden ver, confianza del consumidor sigue bastante ok. Las ventas al por menor hacia la baja, pero yo creo que para un plazo mediano y para personas que otra vez pueden aguantar volatilidad, que tienen tolerancia alta de riesgo, pues se están abriendo oportunidades. ¿Por qué China importa a Latinoamérica? Pues obviamente porque importa muchísimo de Latinoamérica. Entonces, una recesión, un colapso en China, pues afecta a todo el mundo en la región, ¿no? Afecta, bueno, no todo el mundo, pero afecta a los países que más exportan a China. China va a crecer este año un poco arriba de 5%, según mi análisis, con los motores siendo, pues como pueden ver aquí, servicios, ventas al por menor, sector inmobiliario y finanzas. Eso se llama la industria terciaria, ¿sí? Y con eso, Hugo, traté de mantenerlo dentro del rango de 20 minutos, 25 minutos, y vamos a abrirlo a preguntas, ¿no? Mil gracias, Catherine. Buenísima la presentación y como tú decías en la introducción, no era muy bonito lo que íbamos a escuchar.
escuchar, No, ¿no? perdón, no te escucho. Ok. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas Sí, ahora? ahora sí. No, te decía, te agradecía, ¿no? En primer lugar por la presentación y efectivamente, como dijiste al inicio, no es muy bonito lo que hemos escuchado, No, ¿no? no. O sea, es un panorama lleno de riesgos y de posibles cambios de tendencia, ¿no? Quiebres de tendencia que hacen pensar que lo que viene hacia adelante puede ser bastante distinto a lo que ha pasado antes, ¿no? Y que estas palabras que uno medio que se había olvidado, como recesión, estanflación, Sí. etcétera, pueden ponerse de moda nuevamente, ¿no? Tú hablaste en tu presentación, ¿no? Y cuando cubrías los tipos de activos, enfatizaste bastante en las oportunidades, ¿no? Que uno podría encontrar, ¿no? En renta variable, algunas, ¿no? Acciones que te protegen bien y otras que están, que son oportunidades. Renta fija, mencionaste soberanos colombianos, ¿no? Bancos en Brasil. Si uno quisiera esconderse un tiempo, ¿no? Digamos, hasta esperar que las aguas se calmen. Eh, ¿Cuál sería tu sugerencia? ¿Dónde uno puede estar seguro, tranquilo, dormir bien y esperar, digamos, a tener un panorama un poco más cierto de lo que está por venir? ¿Qué sugerirías? Excelente pregunta. Cash dentro de un tiempo de inflación pierde valor, pero es una clase de activo. Y yo creo que hay que tener una posición en cash. Tal vez no es 40% del portafolio, pero sí, no me parece mala idea, Hugo, empezar a tomar utilidades en los sectores que tienen históricamente mal desempeño o mal retornos mediocres en lo que pensamos que viene, Ujú, ¿sí? Que es esta inflación y recesión. ujú, Y los sectores que han sido las estrellas del mundo en los últimos años, se van a volver los sectores underperforming, ujú, you know? Los sectores que tienen menos retorno versus el S&P 500. Digo que no van tan bien. Y esos sectores que no le van bien en tasas altas y subiendo en esta inflación y recesión son consumer discretionary and tech. Entonces, para contestarte directo, hay que hacer, a mí me parece, juicioso hacer una rotación, tomar algo de utilidades de que lo que nos ha ido por el estratosferio y redistribuir esas utilidades en lo que son sectores no sexy, ujú. no emocionantes, pero que van bien y que son reliable, son que uno puede decir, hombre, como que me siento bien, puedo dormir, ¿no? Y esos son staples, cosas que uno igual y si toma, come o usan a pesar del ciclo económico. Pasta de dientes, right? We're talking J&J, Kraft, alimentos, Ujú. cerveza es un staple. Si lo creen o no, cerveza es un bien que sí o sí la gente sigue tomando, es muy curioso. Pero, pero staples, right? Utilidades. La gente tiene que calentar sus casas o como estoy en Miami, prender el aire todo el Ujú. tiempo. Um, empezar a rotar hacia defensivos, tener posiciones en oro, tener posiciones en inflation hedges, que a pesar, encima de lo que acabo de recomendar, inflation hedges incluyen en materiales industriales, son otros sectores que son inflation hedges, um, y tener una postura en alternativos. Entonces, oro, cash, alternativos, sectores defensivos, bienes básicos, healthcare. Estos son los lugares donde podemos tomar protección frente a un escenario volátil, incierto y tal vez y si acercándonos a lo que es una posible recesión. Perfecto. Mil gracias, Catherine. Una pregunta que creo que lo has dicho, pero solamente quería estar seguro de cuál es tu mirada, ¿no? Sobre la Reserva Federal y
y actividad económica en Estados Unidos. Me parece que estás descartando que la Reserva Federal puede implementar un soft landing, ¿no? Mm. Se pasó el timing, ¿no? Tú nos dices que sus alzas en tasas de la Fed van a tener que ser altas y rápidas y que igual podríamos estar en un escenario de crecimiento por debajo del producto. Muchos analistas, cuando construyen sus escenarios de proyección, todos asumen que hacia fin de año estamos en potencial y en inflación convergiendo, ¿no?, al histórico. Tú le das baja probabilidad a ese escenario, ¿no? Tú ves una situación bastante más complicada. Es muy difícil imaginar que la Fed logre a estas alturas que todo le vaya a perfección, Hugo. Y creo que el mercado está sobrevalorando o apreciando la capacidad de la Fed de lograrlo todo. Entonces, yo creo que hemos visto el máximo en el S&P 500 para el año. Creo que hay riesgos hacia la baja, tanto en los mercados como en la economía. La Fed no es infalible, no es el Papa ex cátedra. No, o sea, no es, y el mercado, yo siento que Hugo, que el mercado le siente como que la Fed es un ente infalible, todopotente, que lo sabe todo, ¿no? A pesar de que se ha equivocado varias veces, ha pasado la fecha de expiración en la política monetaria acomodativa. Ha dicho que es temporal y luego semitemporal y luego, ups, me equivoqué, no es Ujú. temporal. Ha ido de super dovish. Acuérdense que la Fed decía de que está preparado a ver la inflación sobrecalentar porque deseaba la inflación tanto. Entonces se les fue de las manos. Y ahora hay que estar pendiente de una gráfica que enseñé, Hugo, que es expectativas Ujú. inflacionarias, right? So Sí, inflation expectations and core PCE, si tuviera yo que escoger dos métricas que más les importa a la Fed, son expectativas inflacionarias a 5, 10 y 30 años y Core PCE. Core PCE ya se les ha ido de las manos, pero por mucho, estamos a 4 veces la meta. Pero Inflation Expectations sigue yendo hacia el alza y eso es preocupante. Por eso pienso que la Fed tiene que, a pesar de que sepa de que no puede controlar y no va a lograr 2% ni cerca la inflación para terminar este año. Estamos ya en abril, o sea, estamos hablando de poco tiempo. claro. No va a lograr ni cerca la meta. Tiene que mandar un mensaje, tiene que decir, mira, vamos a empezar en mayo con 50 a juro, tal vez sí 75 básicos en, ¿qué es? El 2 de marzo, que es la reunión, algo así, principios de marzo, tienen que empezar a subir, porque tiene que anclar esas expectativas antes que también se les vaya de las manos. Entonces es una situación muy complicada. Yo, como puedo imaginar, yo no tengo la confianza plena en la Fed de poderlo lograr. Creo que el riesgo es de que algo pase, ¿sí? Como les ha pasado con la inflación, no lo pegó, de que los mercados bajan o frenan la economía o el sector inmobiliario se rompe un poquito esa burbujita. Pero creo que va a ser muy complicado y por eso el mensaje tiene que ser de ser juiciosos, de ser prudentes y de empezar a reajustar los portafolios antes de que este escenario se llegue a manifestar. Perfecto, muchas gracias, Catherine. Eh, Voy a pedirle a Donita que se una a la conversación y para tomar, ¿no?, por unos minutos algunas preguntas que están haciendo nuestros amigos miembros del SAE. Donita, ¿qué tal? Adelante, por favor. ¿Estás en mute, creo? ¿O yo no te... Sí. Buenos Ahí días, está, ahora sí, sí. perdón. Buenos días a todos. Gracias, Catherine. Excelente presentación. Yo Gracias. quería tomar un poco el punto, ¿no? Que se estaba discutiendo anteriormente con Hugo. Hablabas de un incremento de la Reserva Federal en la tasa de interés de cerca de 300 puntos básicos. ¿Nos puedes contar un poco cómo ves la velocidad, ¿no? Porque para nosotros como economías emergentes es bastante importante, ¿no? Los mercados están descontando que el retiro del estímulo de la Reserva Federal es un proceso ordenado.
Y nosotros, como economía emergente, si bien es cierto, tenemos digamos, un mejor panorama en términos de commodities, el tema también del retiro, la velocidad del estímulo, del retiro del estímulo monetario en la Reserva Federal es un riesgo para nosotros. ¿Nos Claro, puedes contar al respecto, por favor? claro. Excelente, Donita. Como siempre, pegas el punto más importante para la región. Lo peor que le puede pasar a los emergentes es una Fed subiendo, el dólar subiendo. O sea, ese es un golpe muy importante. Por eso no tengo tanta convicción en emergentes. Creo que hay oportunidades puntuales, pero la Fed está en una posición difícil y afecta a todo el mundo. Vamos a decir que en vez de subir 50 en mayo, 75 en mayo, como debería, vamos a decir, Donita, que sube 25 básicos. Entonces, vamos a decir, bueno, aplaudimos porque la Fed no va a frenar la economía, no. Pero entonces, inflation expectations suben aún más y tiene el efecto contrario. Inflation expectations, las expectativas suben más, and the 10-year Treasury sube igual porque el mercado dice, esta es una Fed que no es seria, esta es una Fed que no es seria. Entonces va a tener que más bien, más adelante van a tener que hacer peor, van a tener que subir. O sea, el punto es de que la Fed está en una posición tan complicada, porque si sube demasiado, el mercado y la economía se van a asustar. Si sube demasiado poco, pierde completamente la credibilidad de ser inflation fighters. Acuérdense que la Fed tiene solo doble mandato. Hay muchos clientes míos que piensan que tiene un mandato sobre crecimiento económico. No tiene un doble mandato. Mandato es 2% de inflación y estamos casi a 10 y pleno empleo, ¿ok? Y pleno empleo, hemos ya superado pleno empleo hace un año atrás. Los salarios están subiendo a 6.5%, no se consiguen empleados. El sector laboral es muy sobrecalentado, muy. Entonces, la Fed realmente le toca subir. No debemos de estar a 0.25. Entonces, la Fed o sube o no sube. Igual manera, es difícil que lo pegue. La verdad que sí. Entonces, para contestarte directo, pienso que la Fed sube en el intermedio. Mi convicción firme, 50% principio de mayo. 50% no, 50 básicos. Ujú. 0.5% de 1%, half of 1 point. 50 básicos en mayo, luego 50 básicos otra vez en la próxima reunión, con la posibilidad, no tengo tanta convicción porque es ya en 6 meses de ahora, pero puede ser otros 50 básicos en el siguiente, depende de cómo va desarrollando este escenario. Pero a un mínimo estamos a 100 básicos más de incrementos en los próximos 2 reuniones. Entonces, ahí eso nos lleva a 125. Yo creo que a un mínimo terminamos el año a 2, pero con la posibilidad de que la Fed siga con 50 básicos y que nos lleve a 3%. Entonces, lo va a tratar de mandar con lo que se llama forward guidance. Entonces, no va a ser una sorpresa espantosa, Donita. No va a ser como que de repente la Fed sube 75 y 75 y 100 sin avisar, Ok. porque no conviene. Porque si la Fed hace eso, tech, que es el sector más vulnerable frente a tasas hacia el alza, desplome. ¿Y sabes cuánto es tech, el sector tecnológico en el S&P 500? 28% del S&P 500 es tecnología. La Wow. Fed está súper pendiente del S&P 500 porque tiene el efecto de la riqueza, the wealth effect. Si el S&P 500 desploma porque tech lo lleva hasta el piso, porque la Fed sube tasas demasiado rápido, pues entonces todo el mundo sentimos como que, hombre, somos más pobres y achincamos la correa. No vamos en la vacación. No compramos en las cosas discrecionales. Entonces, por eso con las preguntas y respuestas con Hugo, pueden imaginar cómo veo la Fed. Está en una posición sumamente complicada. Va a tener que hacer exactamente lo mínimo para agarrar y anclar las expectativas inflacionarias sin matar el sector inmobiliario,
sin matar el sector tecnológico, que es casi un tercio del S&P 500, y sin frenar una economía que ya viene en desaceleración. Interesante, Catherine, sobre todo para nosotros como economías emergentes, ¿no? Y Claro. también hablabas sobre el tema de China, que en verdad pues también tiene el efecto que está causando sobreinflación, adicionalmente por el tema COVID, pero hemos visto también una reacción inicial de reducción de tasas, ¿no? ¿Qué esperas? ¿Que esto todavía pueda seguir hacia adelante aplicando una política de estímulo monetario de manera contraria a lo que está haciendo la Reserva Federal? ¿No? Muchos de nuestros clientes también tienen algunas negociaciones con varias empresas chinas y en este sentido también hemos visto una depreciación del yuan, ¿no? Más reciente. ¿Crees que esto ha sido algo puntual? ¿Crees que esto puede marcar una tendencia hacia adelante? Excelente comentario. Y Donita, creo que tienes razón. China, mientras que está en cierre, igual y sí puede ejecutar estímulo fiscal, estímulo monetario, no tiene que pedir aprobación de ningún congreso, lo hace rápido. Mi duda ahora es de que la inflación esté tan alta, las deudas son tan altas, de que China lo vaya a hacer de esa magnitud. Pero igual y sí, China, las autoridades lo tienen clarísimo de que el piso de crecimiento para evitar disrupciones políticas y un deterioro del apoyo para un régimen comunista opresiva es 5%. Entonces, sí o sí, China va a hacer lo que tenga que hacer, incluso estímulo fiscal, estímulo monetario, construir autopistas a ningún lado, volver a lo como era antes para lograr ese crecimiento de 5%, porque si una persona en China no le permiten ver cualquier sitio web o no le permiten, le quitan su libertad, pues que tenga trabajo, ¿sí? Claro. Pues que tenga trabajo. Entonces, la autoridad china está clarísima de que tiene que mantener la población, por lo menos con trabajo, mientras que reprimen sus derechos. Entonces, yo creo que esa es una línea fina que China está caminando. Yo te apuesto también, Donita, de que relajan un poco cero tolerancia a COVID, porque no es realístico. O sea, COVID se ha vuelto, ahora que tenemos las vacunas, se ha vuelto un resfriado. ¿Qué vamos a decir? ¿Que vamos a cerrar la economía cuando un cierto porcentaje de la población está gripada? No creo. Entonces la presión va a cambiar la situación en China y por eso tal vez soy un poquito más positiva que otros con respecto al futuro de esos activos. Ok, muchas gracias. Y justamente también hay una pregunta en el chat relacionada, por ejemplo, de Guillermo, que su inquietud es, Perú es un exportador de metales, ¿no? Principalmente cobre. ¿Y cómo ves la demanda de estos productos? Sobre todo porque hemos visto un rally en precios de commodities, ¿no? Y me gustaría saber también relacionado a esto, ¿crees que este rally pueda mantenerse? ¿Crees que algún commodity en este sentido pueda también desinflarse? Ya. La inflación va a seguir siendo un tema que ayuda a las materias primas. Entonces, mi visión sobre inflación ayuda. Hay un viento en contra, que es desaceleración económica. El tema del petróleo lo veo con riesgos en el corto plazo hacia el alza, pero luego va a bajar. Luego va a bajar porque viene más oferta, ¿sí? Entonces, el petróleo va a seguir siendo alto, tal vez y sí sube un poco más, pero luego vuelve a bajar. Ahora, el dólar este año va a seguir siendo fuerte. Más allá de este año, yo apuesto que baje en valor por todos los casos que hemos hablado, ¿no? Déficit fiscal, déficit en la cuenta corriente, debilidades económicas y tal. Entonces, este año veo oportunidades de incluso mejorar posiciones en commodities. Creo que commodities, con la inflación donde está, va a seguir siendo una oportunidad. Incluso vemos oportunidades en compañías mineras en Perú y Chile, pues porque vemos que la demanda va a seguir a pesar de la desaceleración. Ahora, otra vez, un caveat es que si entremos en recesión.
Si entramos en recesión, China, Estados Unidos, Europa, pues entonces baja la demanda, obviamente. Ujú. Pero todavía para este año, Donita, no lo tengo, no lo tengo en mi perspectiva para este año. Yo creo que es algo pues más de dos. Es difícil de predecir, pero 18 meses, 24 meses, viene la recesión. Pero por lo pronto, largo commodities, buscar oportunidades. Los países emergentes como Perú, Colombia, Brasil, tienen riesgos políticos, que es lo que yo creo que reprime un poquito el apetito, pero en cuanto se aclaren o pasan las elecciones, o se ve que quien ha ganado no va a hacer colapsar la economía, pues ahí yo creo que en el corto plazo, digo, en los próximos 6 meses puede haber oportunidades. Pero hay que ser ágiles, ¿no? Porque el escenario, como hablamos con Hugo antes, está cambiando, las tendencias están cambiando. Y tenemos que estar pilas de esas gráficas que he enseñado en la presentación y cuando hay puntos de inflexión y tendencias que parecen que se están manteniendo, como consumo, confianza, como inflación, como sector de servicios. Si llega a contraer, pues ahí estamos hablando de un indicador líder de recesión y tenemos que ajustarnos de nuevo. Claro, sí, Catherine, de todas maneras. Solo unas preguntas pequeñitas, cortitas, antes de Tenemos dar el pase un minuto, Donita. sí, a la siguiente sección. Em, Estamos viendo, según este Víctor, que nos está escribiendo en el chat, Víctor Cárcamo, nos está escuchando cada vez más un rumor más fuerte, ¿no? Sobre la existencia de una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. ¿Crees Ajá. que concuerdas con esa visión y si hay algo que tenga que pasar para que esto se desinfle, ¿no? Catherine, si me permites meterme ahí, yo también he recibido varias preguntas de eso en mi WhatsApp, ¿no? Y me preguntan, ¿es un buen momento para invertir en real estate en los Estados Unidos? Oh, ¿O en man. Miami, en donde Oh. estás tú? Oye, Hugo, ¿están seguros que tenemos un minuto? Es en serio, porque esa pregunta es tan ¿Vas a vender tu maravillosa. casa o vas a comprar otra? Ok, eso lo hace más fácil, gracias. Porque si de verdad tenemos un minuto, es una pregunta muy difícil de contestar, pero voy a hacer mis mejores esfuerzos. Miami es otro animal, ¿ok? Entonces, voy a contestarte Miami rápido y Nacional rápido. Miami, yo no vendo mi casa, aunque vamos a ver, es más de 4 veces el valor que lo compré hace 10 años atrás. Ujú. Y ha duplicado en valor, vamos a decir, en los últimos 2 años, más que duplicado en valor. Y eso no es cosa rara, no es porque mi casa es una maravilla. Todo el mundo es así. No hay oferta, no hay oferta, la gente no tiene dónde ir, todos podemos ganar mucha plata vendiendo la casa, pero no podemos comprar otra casa. Ujú. Uno, no hay oferta y dos, los precios están en el cielo. Eh, en Miami creo que es sostenible porque tenemos olas de neoyorquinos, de gente, yo soy de New Jersey, de gente de New Jersey, New York, Connecticut, Illinois, en California. Recién la última ola, Hugo, viene de California aquí, Ujú. porque la gente está huyendo de estados de mucho gobierno muy grande, muy pesado, muchas regulaciones con COVID, que se ha vuelto muy poderoso, no quiere soltar su poder. Los impuestos están ridículamente altos. Y aquí en Florida, Tennessee, Idaho, hice todo un estudio sobre esto, con mucho gusto lo comparto. Hice un estudio porque me llamó mucho la atención la migración dentro del país. Los estados que más están ganando a capital humano, Florida, Tennessee, Carolina del Norte y Idaho. Texas también. Y no es casualidad que esos estados tienen 0 impuestos Claro. estatales. En New York, el máximo impuesto 62%. El gobierno te quita 62% de tus ingresos, ¿ok? Entonces, esa gente se viene para acá, viven mejor, el gobierno les quita menos de sus ingresos y ese fenómeno va a seguir. A nivel nacional, no estoy tan positiva porque el costo de financiamiento está ya superado el doble de lo que era hace unos meses atrás. Ujú. Entonces, es más costoso, mucho más costoso.
los precios están muy altos, entonces yo creo que hay vientos en contra. Para contestarte directo, si fueran a comprar en Estados Unidos, es comprar en Carolina del Norte, Tennessee, Idaho, en lugares que no han disparado en valor. No es Miami, no es Miami. Porque Miami, a pesar de que se puede mantener el precio y no va a bajar, dudo mucho que llegue a disparar como lo hemos visto. No quisiera ver que inversionistas o personas físicas lleguen y compran algo que está sobrevalorado porque piensan que va a volver a pasar lo que ha pasado en los últimos 2 años durante COVID. Puede que se estabilice, pero no va a seguir creciendo a un ritmo de triple dígitos. Oye, buenísimo, Catherine. Donita, mil gracias. Gracias Hemos también. excedido el tiempo, pero la verdad que nos has ayudado muchísimo. Hemos tocado muchos temas y creo que va a ser una tarea esencial volver, ¿no?, a ver tu presentación y hacer doble clic en varios puntos que has tocado, ¿no? Pero ¿Verdad? te agradezco de Mucho nuevo de gusto. parte de todos nosotros, ¿no?, los miembros del SAE y de Apoyo Consultoría. Mil gracias, Catherine. Gracias, Donita. Fue mi placer. Gracias Gracias. también. Vamos a Hasta luego. pasar a la segunda parte de esta mañana. Como dije al inicio, tenemos la suerte y el gusto de tener a Daniel Kerner con nosotros. Daniel es el director para América Latina de Eurasia, que es la principal consultora política del mundo. Daniel, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, por esperar pacientemente, ¿no?, que los economistas demos todo el detalle, los dobles y triple clics a todos los temas económicos que dependen en mucho de lo que está pasando en la política, ¿no? Y muchos de estos quiebres que Catherine comentaba van a depender de estos reacomodos que están sucediendo en la política, en la geopolítica mundial, ¿no? Te dejo el micro, Daniel, para tu presentación. No, muchas gracias. Los politólogos siempre estamos acostumbrados a que nos hagan así los economistas. No, pero muchísimas gracias. Sí. Y además está bueno porque tengo que pensar qué hacer con mi casa. Pero en cualquier caso, bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto verlos, ¿no? Y pensaba que medio que cada vez que tenemos una de estas estamos tratando de entender un shock externo y cómo esto impacta sobre el mundo, algo nuevo que no esperábamos, y en América Latina y Perú. La última vez que lo hice fue con la pandemia, ahora lo estamos haciendo con un conflicto bélico. Y un poco la duda que empezamos a tener todos es qué es lo que se viene después, ¿no? Si tendremos que pasar desde ser epidemiólogos a especialistas militares y, no sé, a especialistas en extraterrestres, vaya uno a saber qué es lo que viene, pero suponemos que no vaya a pasar otra cosa así y espero que la próxima vez lo podamos hacer presencial y sin shock externo. Un poco la intención que tengo yo es compartir cómo estamos pensando el conflicto de Ucrania y lo que está sucediendo en el mundo y el impacto que esto tiene en general sobre el mundo y la geopolítica y la economía, América Latina. Y lo otro que iba a decir es, recuerdo la última vez que presenté acá, en Perú había vacancias, el Congreso quería sacar al presidente, había protestas. Es bueno ver que un año y medio después siguen en lo mismo y yo sigo sintiéndome afortunado que no tengo que hablar de Perú. Lo dejo eso para Camila y los que van a tener que sufrir con predecir algo mucho más difícil de predecir que todo esto. Pero en cualquier caso, entrando con el conflicto con Ucrania, digamos, es obviamente algo que tiene un impacto muy fuerte. Una de las cosas parecido con la pandemia que tratábamos de pensar en Eurasia es qué tanto esto puede, si representa realmente un cambio muy estructural en la situación geopolítica global, y probablemente no. Como conflicto tal vez no, tal vez sea algo que pase y quede como uno más de los que sucedió, pero sí diría que es primero un reflejo de algo más estructural que ya venimos viendo hace poco, que es básicamente un mundo en un cambio de orden geopolítico, saliendo del mundo de la unipolaridad de Estados Unidos hacia algo nuevo que tal vez sea una especie de bipolaridad entre Estados Unidos y China, pero que todavía no está acomodado. Y en un contexto donde en realidad lo que vemos es básicamente que no hay un orden establecido, no hay un liderazgo global, tiende a ser un orden más proclive a la inestabilidad geopolítica
y con muchas dificultades para la cooperación internacional. Eso lo vemos en los grandes problemas como el cambio climático, lo vimos muy claro durante la pandemia, donde no hubo una coordinación global, y lo vemos ahora, un espacio que abre las oportunidades para que Rusia haga el tipo de acciones como la que está haciendo, pero además que hace que sea muy difícil resolverlo. El impacto igual va a estar, va a haber un impacto sobre Rusia que va a quedar muy aislado y va a haber un impacto importante, creo, como se describió anteriormente, sobre la economía. Pero pensando un poco en el conflicto, dónde estamos y hacia dónde vamos, yo creo que lo más probable ahora es que vayamos a una especie de conflicto congelado que se mantiene en el tiempo y no se resuelve del todo. Hoy Rusia ya quedó claro que su objetivo primordial no lo va a conseguir, que conquistar la capital de Ucrania, conquistar la mayor parte de Ucrania y cambiar el gobierno, no lo va a lograr. Esa oportunidad ya la perdió. Ahora ha reacomodado sus esfuerzos a militares a intentar controlar la parte del este de Ucrania, la región del Donbass, que Putin y los rusos piensan que es parte de ellos. Ahí es donde vamos a ver la intensificación del conflicto militar en las próximas semanas. Hay una posibilidad de que Rusia tenga un éxito militar ahí, pero no va a ser fácil. Los especialistas militares creen que ya, digamos, el daño a las Fuerzas Armadas rusas ha sido significativo, que ya están sobreextendidas, siguen teniendo mucha gente, siguen teniendo muchas armas, pero ya no tienen la capacidad de hacer algo mucho más grande que lo que pueden hacer. Y lo que hemos visto es que del lado de Ucrania es un ejército movilizado, con cada vez más armas que le vienen de afuera, que tiene además una ventaja logística en el ataque que se va a recibir, y que entonces tiene capacidad de resistirlo, ¿no? Entonces, digo, es poco claro a lo que pueda suceder ahí, pero además también con esta fortaleza, con la idea sí ya clara de ellos y crecientemente de algunas de las potencias occidentales, que el resultado tiene que ser debilitar y vencer a Rusia, más que llegar a un acuerdo. Entonces, ¿cómo puede, digamos, qué implica esto? Probablemente varias semanas más de enfrentamiento militar, que en algún momento a lo mejor llegan a un cese al fuego, pero un cese al fuego que no es del todo estable, porque a lo mejor Rusia gana territorio, pero después Ucrania recupera y seguimos en ese contexto, y sobre todo en un contexto donde es difícil ver cuál puede ser una salida diplomática estable. Hoy Putin ya perdió, no hay forma de que no sea para él el resultado peor al que tenía antes. Ucrania va a estar más fuerte, Rusia más débil, la OTAN más fortalecida, Occidente más unido. China no ha apoyado, por supuesto, a Occidente, pero tampoco ha apoyado tan claramente a Rusia, o al menos probablemente no como ellos esperaban. Y un resultado, digamos, una salida diplomática tendría que ser para Rusia aceptar, digamos, no tener mucho más territorio, tal vez una parte, pero además para Ucrania va a ser muy difícil aceptar perder territorio, los cambios constitucionales para garantizar la neutralidad, que básicamente es lo que va a requerir. Sí. Ahí está mejor. Perfecto. Lo que decía entonces es Ucrania también con bastantes dificultades para aceptar el tipo de cambios. Entonces, ¿qué significa esto ya para el impacto más político-económico? Que las sanciones probablemente se sigan incrementando, incluyendo una prohibición en algún momento de importaciones de petróleo ruso en Europa, probablemente no de gas por ahora, pero todo esto va a depender de cómo avance también el conflicto, porque la presión política dentro de la Unión Europea también para hacer algo va a ser cada vez más grande, y sí un proceso de comenzar un proceso de desacople entre las economías de Europa y las de Rusia, que por supuesto no va a ser inmediato y va a llevar mucho tiempo, pero es algo que se va a mantener. Estas sanciones implican que el impacto que el conflicto está teniendo sobre los precios de las materias primas es probable que se mantengan en el tiempo. Claro, va a empezar a haber cada vez más resistencia, especialmente del sur. En países como Perú, Brasil están teniendo problemas con los fertilizantes, pero no me queda claro que puedan realmente modificar la posición de Europa, donde sí hay una preocupación de seguridad muy fuerte, y de Estados Unidos, donde también hay un consenso de ser muy duros con
con Rusia. Entonces, si digamos, en este escenario lo más probable es que muchos de los impactos económicos negativos que vimos descritos anteriormente por Catherine se mantengan a lo largo del año, sino más hacia adelante y probablemente con algún tipo de volatilidad, con el riesgo además, que nosotros todavía vemos bajo, pero que está ahí, que un gobierno ruso debilitado y acorralado decida tomar medidas un poco más agresivas, con ataques a otros países o la utilización de armas nucleares o químicas. Todavía parece la probabilidad de eso baja, no está claro que Rusia vaya a ganar mucho, pero claramente es un riesgo que nosotros lo ponemos en 15% que está ahí. Entonces, esto sí significa, como decía, un orden político, un orden geopolítico mucho más complejo, mucho más difícil, sí con un Occidente, al menos en términos de seguridad, más unido, pero con un impacto económico fuerte. Y ese impacto, además, tiene implicaciones directas sobre la estabilidad política en Europa. Es decir, por ejemplo, en Europa ahora vimos la victoria de Macron, que fue fuerte. El conflicto con Rusia es probable que fortalezca a los gobiernos de turno, pero vemos también subyacente en el buen desempeño que tuvo Marine Le Pen en Francia, este descontento social que ya estaba antes y que está agravado por la inflación. Probablemente vamos a ver algo parecido en Estados Unidos en las elecciones de noviembre y hacia adelante. Y después sí creo que este conflicto acelera algunas tendencias que ya venían marcando el desarrollo político y económico global. Y yo creo que esto es muy importante para pensar el mundo, pero además para pensar Perú, inversiones y decisiones de estrategia corporativa. ¿Qué quiere decir? Digo, se me ocurren dos, pero hay varias de estas. Además del tema inflacionario, una es la separación entre Estados Unidos y China, que ya se venía dando y el desacople se va a acelerar con esto. Por supuesto que, digo, mantenido por la integración económica y demás, pero al menos desde el punto de vista de los intereses geopolíticos de cada uno de estos países, esto se va a acelerar mucho más, justamente por lo que hemos visto con cómo actuó China en este contexto. Eso implica, me parece además, un impacto directo sobre las cadenas de producción global. Si ya había una discusión sobre China como mercado y sobre China como productor, al menos, y ya la pandemia había puesto en duda el funcionamiento de estas cadenas de valor, yo creo que esto se va a acelerar también mucho con el proceso de la guerra. Y creo que esto, si bien no va a ser de corto plazo, va a tener implicaciones muy grandes. Y finalmente, digo, estamos hablando de este conflicto, pero como bien dijo Catherine, la pandemia todavía de alguna manera continúa y continúa siendo especialmente importante por cómo China la está manejando, porque al menos por ahora mantienen la decisión de que no haya casos de COVID. Cerraron Shanghái fuertemente y ahora hay digamos, dudas sobre si van a cerrar Beijing o no. Al menos en el corto plazo es probable que mantengan esta política, lo cual tiene implicaciones sobre crecimiento, sobre producción y por ende sobre inflación. Pasando un poco a América Latina, digamos, la gran pregunta ahora es, bueno, en este escenario de precios de commodities y de materias primas más altas, si esto es bueno para América Latina, dado que la mayor parte, al menos en América del Sur, son exportadores y productores de materias primas y que históricamente los países de América Latina les va bien cuando los precios de sus exportaciones son buenos. Lo vimos en el ciclo de super commodities de los 2000 y lo hemos visto históricamente. En general es la combinación de tasas de interés y commodities, pero al menos esto es hoy lo que mucha gente está pensando. Yo estoy acá en Washington, la semana pasada fueron las reuniones anuales del Fondo Monetario y eso era mucha de la conversación que había entre inversionistas en Washington sobre cómo esto impacta a América Latina y si América Latina está mejor. Y también es cierto que América Latina no está tan expuesto directamente por el punto de vista de seguridad a este conflicto. Las relaciones y la exposición a Rusia no es muy grande, por lo cual también el impacto de las sanciones no es tan alto. Y en este sentido, una región que no está impactada por el lado de seguridad, que a lo mejor se beneficia por el lado económico, pues puede pasar a ser interesante en términos del interés económico. Yo creo que eso está y que va a tener un impacto de corto plazo, pero me parece que el gran problema en América Latina es la política y el impacto también que esto va a tener sobre la política. Ya antes de la pandemia, cuando uno miraba a América Latina, lo que veía es que en general eran gobiernos débiles,
que enfrentaban un alto descontento social, que además era un descontento social muy profundo y muy variado, que no tenía una sola razón, que tenía que ver sí con bajo crecimiento, pero también con desigualdad, con mala provisión de servicios públicos, con corrupción, con todas cuestiones difíciles de resolver para los gobiernos, que además estaban bajo presión de aumentar gasto en un contexto de recursos bajos. La pandemia agravó muy fuertemente esto. Ustedes en Perú, por supuesto, lo entienden muy bien, porque la pandemia hizo muy evidente muchos de los problemas de las disfuncionalidades de los estados latinoamericanos. Y América Latina venía saliendo de la pandemia con una recuperación lenta, con gobiernos bajo la presión de ir desarmando los estímulos fiscales, pero todavía con descontento, enfrentando nuevamente inflación, con bancos centrales que a diferencia de la Fed habían en general reaccionado activamente, y ahora este conflicto me parece que va a ser otro factor que agrave estas tendencias, sobre todo por el lado inflacionario, y especialmente porque en la mayor parte de los países de América del Sur la inflación había sido algo que había quedado, digamos, que era del pasado, y la mayor parte de los votantes no habían vivido las épocas de inflación elevada de los 80s o anteriormente. Y el problema hoy para los gobiernos es que tienen que manejar un aumento de precios de alimentos y de combustibles sin mucha capacidad de contenerlos, ni por el lado monetario, ni por el lado fiscal, dado los límites que en general tienen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mayor descontento quiere decir gobiernos más débiles que no pueden hacer ajustes y no pueden hacer reformas. Protestas sociales, como ustedes han visto en Perú y probablemente veamos en otros países. Elecciones de cambio. Entonces, en ese sentido, este giro a la izquierda que veníamos viendo es probable que continúe, que Lula gane en Brasil, que Petro gane en Colombia, y que esto lleve, y que se da no por un realineamiento de los votantes, sino esencialmente porque los votantes están enojados y van buscando cambio. Puede llevar a un outsider en las elecciones en Argentina del año que viene, pero además significa que los riesgos de decepción con estos gobiernos sean altos. Entonces, que más que un giro a la izquierda o a la derecha, lo que empezamos a ver sea cierta volatilidad de gobiernos que no logran establecerse. Entonces, por ejemplo, en Brasil, Lula va a llegar probablemente con una agenda de mayor gasto público financiado con mayores impuestos. Difícil que lo logre. Probablemente vaya a ser más pragmático de lo que mucha gente espera, pero el proceso hacia ese pragmatismo va a ser volátil. En Venezuela, en Colombia, Petro también va a llegar con una agenda de aumento de gasto, de aumento de impuestos en un país que necesita hacer ajuste fiscal sin grandes motores de crecimiento, y además él probablemente con una agenda contraria a las inversiones en recursos naturales. Entonces, y en Chile, por ejemplo, donde hay una asamblea constituyente discutiendo una gran cantidad de cosas extrañas, es probablemente que la constitución que salga no sea clara en términos de resolver los problemas, que lleve mucho tiempo implementarla, con un riesgo de que no se apruebe en la consulta popular que tiene que hacer, pero especialmente que lo que termine generando es que las expectativas del gobierno de Boric de que iba a poder resolver muchos de estos problemas no se den. Entonces creo que si pensamos América Latina en general, la política es, y el descontento social y la incapacidad de los gobiernos es lo que creo que va a ser difícil que pueda aprovechar esta oportunidad. Y para terminar, sí, digamos, reconectando un poco con lo que decía tal vez el impacto más del mediano largo plazo y a lo mejor más positivo sobre América Latina, y es esta reconfiguración de las cadenas de producción y el nearshoring y de las divisiones y tensiones entre Estados Unidos y China. Creo que en ese sentido, América Latina en su totalidad sí está bien posicionado para beneficiarse de ello. Algunos países como México, tal vez estructuralmente más favorecidos, simplemente porque ya tienen esta integración, pero en América del Sur creo que esa va a ser una de las grandes cuestiones a pensar hacia adelante. ¿Qué país, qué gobierno va a poder hacer más para aprovechar este contexto de realineamiento geopolítico y geoeconómico que puede, en un contexto al menos de precios altos, ayudar a traer algún tipo de inversión? Y con esto termino, y con gusto podemos profundizar cualquiera de estos temas en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Gracias, Daniel. Eh, Interesante el panorama, ¿no? Interesante tu mirada de
de péndulo, ¿no? En la política de América Latina, de hoy entra un gobierno, no implementa o no entrega lo que promete y va al otro lado, ¿no? O sea, tú no ves un giro, digamos, a la izquierda, ¿no? Podríamos tener Lula en Brasil, podríamos tener, no hay que esperar, ¿no? Petro en Colombia, bueno, el presidente Castillo en Perú, en fin, Fernández todavía en Argentina. Y hace tiempo, ¿no? Se hablaba de estas olas, ¿no? Me parece que tú no lo ves como una ola que se vaya a quedar, sino lo ves como que estamos en estos ciclos pendulares que tal vez podrían ser más cortos que cuando yo era más chico, creo, ¿no? Que solían... Sí, exactamente. Yo creo que más bien lo que vemos es que, digamos, que lo que sí parecen ciclos son los votantes buscando alternativas, ¿no? En los 90 eran los gobiernos centro-derecha, cuando esos eh, no satisfacieron las necesidades de los votantes, hubo un giro a la izquierda que duró mucho tiempo porque el contexto económico era muy bueno. Cuando esos empezaron a fracasar, vimos otro a la derecha, y cuando estos no resuelven, vemos uno a la izquierda. Pero creo que la dificultad ahora, Argentina ha sido muy claro en este sentido, pero yo creo que Brasil va a ser parecido, es que los votantes traen estos gobiernos pensando que a lo mejor pueden regresar a los momentos de prosperidad de los 2003, 2004, 2005, ¿no? Y no van a poder, digo, en Brasil no tienen el dinero para hacerlo, en Argentina no tenían el dinero para hacerlo, en Colombia no van a tener el dinero para hacerlo, ¿no? O no van a tener las condiciones políticas. Entonces, por eso yo creo que sí vamos a estos tal vez vaivenes, y sí concuerdo contigo que dado la situación económica van a ser más cortos, ¿no? Y en ese contexto también los, no sé si llamarlo riesgo, pero las posibilidades de que aparezcan candidatos más outsiders, ¿no? Bueno, lo vimos en Brasil, probablemente lo vemos en Argentina, en Perú lo se ve siempre, pero más marcado en la última, ¿no? También creo que es más alto porque ese descontento en algún momento también lleva a un descontento más general sobre sobre el sistema político y el establishment. Exacto. Y digamos, en ese contexto, ¿en dónde quedan los partidos políticos? ¿Cómo los ves en términos de competitividad para atraer gente, en términos de competitividad para fijar una agenda y finalmente competitividad para hacer opciones políticas, digamos, opciones de candidaturas relevantes, ¿no? ¿Cómo ves en la región, ¿no? ¿Cómo van quedando los partidos políticos? Yo creo que depende un poco de los países, ¿no? A lo mejor Uruguay, Argentina todavía los partidos más tradicionales siguen siendo los que canalizan mucho las demandas. En algunos otros lo vemos mucho más cambiante. Y digo, en Brasil sigue estando todavía el PT con bastante fuerza, pero creo que en general, no solamente en América Latina, sino además en el mundo, estamos viendo un proceso donde los partidos políticos que de alguna manera ordenaron la política después de la Segunda Guerra Mundial, hoy van desapareciendo, ¿no? Y van cambiando. Y en gran medida porque no le pueden dar respuesta a los votantes, ¿no? Entonces yo creo que más bien vamos a un entorno donde surjan nuevos candidatos, pero que surjan a lo mejor como en Chile de movimientos de protestas, de movimientos sociales, y que esos pues desordenan mucho más la oferta política y además tienen después mucha menos capacidad para ejecutar políticas, ¿no? Entonces creo que en ese sentido estamos en un proceso de cambio más general, lo cual al menos le va a sumar más ruido a la situación política. Sí, claro, claro. Y las expectativas de inversión y todo eso, ¿no? Hay menos visibilidad, ¿no es cierto? Exacto. Claro. Camila ya está lista para, digamos, presentarte algunas de las preguntas de los amigos que nos acompañan. Camila, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Adelante, Cami. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante tu presentación. Y bueno, voy a tratar de correr ya que los economistas nos han quitado el tiempo para las preguntas. La primera pregunta, a ver, tiene que ver, es un poco prospectiva, ¿no? Estamos en una suerte de paradoja trágica, diría yo, porque por un lado los precios de los commodities están altos, ¿no? Sin embargo, en los países latinoamericanos no llegan a aprovecharlo del todo. Estoy pensando particularmente en Perú, ¿no? Porque tenemos esta ola inflacionaria de la que nos has hablado, tenemos este deterioro de las condiciones de vida y además, junto a eso, tenemos un desencanto con la clase política, el que también nos has hablado y el que
Hugo acaba de mencionar, ¿no? Hay esta falta de representación de los partidos políticos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es que se va a canalizar esta frustración más allá de las urnas, ¿no? Si es que tú ves conflictividad en los años que vienen en la región. En Chile, por ejemplo, la redacción de una nueva constituyente canalizó de alguna manera, de manera institucional, ¿no? Este malestar. ¿Tú qué ves que pase en otros países de la región? ¿Pueden darse escenarios constituyentes o puede darse conflictividad? ¿Cómo lo ves, Daniel? Sí, bueno, gracias. Yo creo que el descontento primero lo veo a lo mejor en tres reacciones más claras. Una, a lo mejor este descontento social que con protestas que vimos en Chile, vimos en Colombia, vimos en Perú. Me da la impresión que los países andinos en general son un poco más proclives, a lo mejor porque los estados son menos, han penetrado menos las sociedades, ¿no? Digo, por un lado sobre todo, no sé, Argentina y Brasil tienen enormes problemas fiscales que no tiene Perú, que no tiene Chile, pero también tienen redes clientelares estatales que a lo mejor canalizan un poco más este descontento. Segundo, estas elecciones inciertas. Y tercero, creo que en las propuestas de los gobiernos, ¿no? Es decir, gobiernos débiles que tengan tentaciones de subir el gasto, pero no puedan financiar, entonces varias rondas de aumento de impuestos. Yo creo que eso va a ser algo que vamos a ver en todos los países de América Latina, rondas de aumentos de impuestos constantes. Segundo, salvo, digamos, Argentina, Venezuela, la idea de controles de precios, por ejemplo, en América Latina, medio que había desaparecido, ¿no? Ahora estamos viendo que empieza a regresar, ya en México están pensando algo así. Y que tiene sentido porque en un contexto inflacionario ese tipo de cosas va a ser. Entonces, yo creo que ciertas medidas a lo mejor más intervencionistas de los gobiernos, aún de aquellos que no necesariamente son radicales, creo que va a ser el otro tema. Y finalmente, que creo que va a ser un poco una de las grandes preguntas, es, no hemos visto nosotros en América Latina desde los 90 una verdadera discusión de un proceso de reformas estructurales para mejorar la competitividad, la industria y demás, ¿no? Yo creo que en este contexto se vuelve más difícil porque es difícil para un gobierno pensar esto cuando es débil, tiene poco apoyo en el Congreso, tiene protestas, lo están por sacar, o tiene que hacer un ajuste fiscal, ¿no? Sí, muchas gracias, Daniel. Quería hacerte otra pregunta sobre tus perspectivas sobre los países de Latinoamérica. ¿En dónde ves un mejor futuro? ¿En qué países? Y sería ideal si puedes aterrizar un poquito en Chile, ¿no? Nos mencionaste el caso chileno. Es posible, como dices, que no se llegue a aprobar la constituyente en el referéndum, o que si se aprueba tenga poca legitimidad, ¿no? Porque no se apruebe por altos porcentajes de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo es lo que va a pasar en Chile y en general a qué países de la región ves con mejores perspectivas? Bueno, aquí yo diría, para empezar más general, una de las preguntas claves es qué tan largo va a ser el proceso inflacionario, ¿no? Es decir, si finalmente en América Latina, porque los bancos centrales ya subieron las tasas agresivamente, como alguna gente cree se llegó al pico, el año que viene la inflación no es un problema tan grave, entonces yo creo que esto va a quitar algo de presión política, ¿no? Entonces, si esto sucede, yo creo que los países que tengan mejores fundamentals de alguna manera, creo que pueden estar mejor posicionados. Y en ese sentido pienso Chile, ¿no? Entonces, Chile finalmente económicamente está bien, no tiene necesidad de hacer grandes ajustes, no tiene necesidad de hacer grandes reformas. Si la Constitución a lo mejor es, como dicen algunos, una especie de Frankenstein que no resuelve los problemas, no aprueba, pero tampoco cambia estructuralmente el funcionamiento de la economía chilena, yo creo que Chile puede estar un poco mejor, ¿no? Yo creo que Brasil puede tener algo de estabilidad, pero me parece que los desafíos de reforma son muy grandes, ¿no? Entonces ahí lo veo más difícil. Lo mismo que en Colombia, ¿no? Entonces, yo diría hoy Chile, bueno, Uruguay es chiquito, y para mí la gran incertidumbre en alguna manera es México, porque en México la dirección de la política de alguna manera económica y a lo mejor institucional es muy negativa, pero hay un presidente y un gobierno que canaliza bien este descontento, que es disciplinado fiscalmente y que
es menos dependiente de materias primas, está más conectado a Estados Unidos, pero en este contexto de nearshoring puede beneficiarse, ¿no? Y más allá de eso, yo empezaría a buscar qué países pueden sí beneficiarse de estas nuevas inversiones en la reconstrucción de las cadenas de valor, ¿no? Entonces, por ese lado lo pensaría. Camila, si me permites, quiero Sí. aprovechar aquí. Tengo varias preguntas sobre eh, el Ecuador, ¿no? Ok. Hay mucho entusiasmo, interés, ¿no? De parte digamos, las empresas y los empresarios peruanos de mirar a Ecuador, ¿no? Por supuesto relacionado con el hecho que el presidente Lasso, ¿no? Ahora Ujú. está a cargo. ¿Cómo ves Ecuador, ¿no? ¿Cómo ve Horacio Ecuador en términos de la capacidad que tenga el presidente Lasso de, de blindar, digamos, el manejo económico o el modelo económico que él está tratando de implementar ahora, ¿no? Al inicio todavía de su gobierno, ¿no? Yo diría que es una visión más mixta, ¿no? Por un lado, pues Lasso tiene niveles de popularidad relativamente elevados, ha logrado encauzar un poco sus, digamos, reformas con un cierto nivel de estabilidad. Pero el gran problema que tiene Lasso, que es creo que el que van a tener muchos gobiernos, es finalmente un Congreso controlado por izquierda y un electorado que tampoco está buscando o dispuesto a apoyar ajustes y reformas muy fuertes, ¿no? Entonces creo que él logró lo que pudo, tiene la suerte de tener enfrente un Fondo Monetario Internacional muy flexible y muy dispuesto a trabajar con él, y creo que se beneficia algo de precios del petróleo altos y en términos relativos de mercado, una historia más interesante, ¿no? Entonces yo creo que eso le puede dar algo de aire para mantenerse, pero creo que lograr finalmente terminar su agenda de reformas, tanto para implementar el fondo como un poco más, algo un poco más profundo, va a ser muy difícil por las divisiones que hay en el Congreso. Entonces, si llaman a elecciones y hay una nueva realocación del Congreso, si le va muy bien esto puede cambiar, pero se ve difícil, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que más bien es un contexto de estabilidad, desde mercados más interesante a lo mejor por términos de valor relativo, pero sin, creo, la capacidad de realmente lograr avanzar con esta agenda por las limitaciones políticas que no son muy diferentes que las que había en otros países, ¿no? En el caso de Chile, que me preguntaban antes, es un poco diferente, pero ahí también justamente es más bien la demanda de un giro hacia la izquierda más pronunciado que el presidente no parece querer hacer, y que ese tipo de decepción es lo que va a afectarlo más. Ok, gracias. Dale, Camila. Listo. Gracias, Hugo. Daniel, una pregunta del público. ¿Qué pasa en el escenario de que gane Petro en Colombia, Lula en Brasil? ¿Crees que podría formarse una suerte de bloque de tendencia izquierda en la región que pueda ser liderado por Lula, por ejemplo? Sí y no, o sea, sí se va a formar porque creo que es muy probable que a finales de año tengamos muchos gobiernos de izquierda que sean amigos todos entre ellos. Eh, sí creo que Lula va a querer probablemente liderarlo y regresar un poco a lo que él había intentado hacer en la primera década de este siglo. Pero a diferencia de en ese momento donde Chávez tenía mucho dinero y Lula tenía mucho dinero y Kirchner tenía mucho dinero y Bachelet tenía mucho dinero, ¿no? Y Correa tenía mucho dinero, hoy ninguno de ellos tiene mucho dinero, ¿no? Entonces yo creo que todos se les va, y en ese momento tampoco lograron demasiado, pero yo creo que en ese sentido se les va a dificultar cualquier tipo de agenda común internacional, justamente porque creo que los problemas domésticos de cada uno van a ser muy grandes. Y yo creo que, regresando ahí, yo creo que más bien el gran riesgo para estos gobiernos es el de la decepción, que las expectativas de los votantes, como probablemente le pase a Boric en Chile, sean que van a solucionar mucho los problemas económicos, sociales y políticos, y que no van a poder hacerlo. Eso le va a dar alguna dosis de pragmatismo a algunos gobiernos. A lo mejor Lula termina siendo más pragmático finalmente desde el lado fiscal. Petro tengo más dudas, pero a lo mejor termina siendo, digo, Boric terminó nombrando a Marcel y siendo mucho más moderado en la parte macroeconómica de lo que al menos parecía ser que iba a ser unos meses antes, pero aún en ese contexto
creo que su poder va a estar muy limitado muy rápidamente, porque no es que no van a tener el apoyo popular que tuvieron antes, que es lo que a lo mejor les hubiera permitido eso. Entonces creo que sí va a estar, pero después los problemas de cada uno van a ser tan grandes que la efectividad va a ser muy baja. De acuerdo. Y otro de los problemas con los que van a tener que lidiar muchos de los presidentes en la región es la profunda polarización que además está creciendo, ¿no? Este no es un fenómeno exclusivo del Perú, acá está bastante enraizado, pero lo estamos viendo en Argentina, ¿no? El kirchnerismo versus el antikirchnerismo, lo estamos viendo en Brasil, el lulismo en contra del bolsonarismo, en Colombia la dinámica es Petro con los antipetro. Entonces, ¿crees que esto es temporal o crees que ha llegado para quedarse la polarización en la región? Y esto puede fracturar aún más a nuestro país. ¿Cómo se traduce prácticamente esto? No, yo creo que la polarización, que es un fenómeno global, ¿no? Bueno, Estados Unidos es tal vez el más polarizado de todos. Lo estábamos viendo en Europa también y en América Latina es muy marcado, ¿no? Y yo creo que sí genera dificultades para hacer entendimientos básicos para una agenda de reformas, ¿no? Eso creo que no está. Y en ese sentido, entre más descontento haya, más polarización hay y más se puede ir. Lo único que sí, y es probable que las redes sociales y otras cuestiones aumenten mucho más esta polarización, pero sí creo que hay una posibilidad de que en los próximos años veamos menos polarización, al menos entre grupos como, no sé, el correísmo y el no correísmo, el kirchnerismo, no kirchnerismo y demás, y que este descontento anti-establishment se vuelva más generalizado, ¿no? Es decir, o sea, que más que una cuestión de izquierdas, derechas o populismo o no populismo, termine más anti-establishment contra el establishment que quede más chiquito, ¿no? Que finalmente va a igual ser una polarización regional de clases y de grupos de establishment contra el resto, ¿no? Yo creo que hacia ahí es donde está el riesgo mayor, porque justamente creo que el problema es que si los gobiernos de izquierda y de derecha no pueden dar los resultados que la gente está buscando, empiecen a buscar más en otros lados. Y de nuevo, ya lo vimos un poco en Brasil, ya lo vimos en Perú, ya lo vimos en Chile de alguna manera, yo creo que lo vamos a ver en Argentina. Me parece que eso puede ser una de las tendencias más fuertes hacia adelante. Entonces, esto explica en parte lo que está sucediendo con Boric, ¿no? La pérdida de popularidad tan rápido que ha tenido. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué va a pasar con él si es que la Asamblea Constituyente no se aprueba en el plebiscito? Yo creo que sí, porque finalmente, digo, en Chile uno podía pensar que el descontento venía creciendo muy fuertemente, explotó con las protestas, que desde donde surgió Boric y de donde surgió la idea de cambiar la Constitución. Y la idea de cambiar la Constitución nunca quedó claro qué era lo que había que cambiar de la Constitución. Yo creo que fue la forma de alguna manera en que todos se pusieron de acuerdo para que algo que había que cambiar. Y después Boric tiene el problema que él viene montado en expectativas muy fuertes de cambio, pero sin una agenda clara, es decir, no, hacia muchos lugares, que creo que es muy difícil de resolver. Y él inteligentemente intentó ser un poco más moderado, pragmático, al menos en la parte económica y a lo mejor en ir más lento con algunos de los cambios, y eso inevitablemente iba a llevar a un descontento por las demandas. Y eso yo creo que va a ser tal vez más fuerte, porque se apruebe o no la Constitución no va a resolver los problemas. Si no se aprueba, yo creo que él va a quedar muy debilitado y va a empezar a tener este descontento más fuerte, ¿no? Entonces, creo que vamos a ver una especie de, ¿no? O sea, uno siempre, de afuera siempre era interesante ver en Perú que uno siempre veía que los gobiernos ganaban e inmediatamente tenían popularidad de niveles de países en guerra, ¿no? A lo mejor eso termina siendo una especie de nuevo normal en Chile, ¿no? Donde los gobiernos terminan bajos. Yo creo que institucionalmente sigue siendo más fuerte, pero además donde va a tener más presión por otro lado por hacer algo, ¿no? Si no se canaliza por el lado de la Constitución. Pero igual no veo que eso tampoco resuelva nada. De acuerdo, Daniel. Otra pregunta, y voy a hacer un poquito de futurología. Buena parte de los países de la región
van a ser tomados por presidentes de izquierda, ¿no? En los próximos 4, en algunos países 5 años vamos a tener presidentes de izquierda en casi todos los países de la región. Y si es que sucede lo que tú dices, de rápido desprestigio de estos gobiernos, lo que vamos a tener de acá a 4 años es una región con presidentes en su mayoría de derecha. ¿Lo ves así? Sí, creo que sí. O sea, creo que más bien va a ser ese giro. Como decía, yo creo que a lo mejor lo que puede modificar es que sea un populismo de derecha o es que sea, digamos, populismo al menos en la parte más política, a lo mejor no tanto económica, ¿no? Más outsiders. Pero sí creo que, digamos, o sea, como no creo que lo que veamos realmente, y uno no lo ve esto en las encuestas, es un realineamiento ideológico, sino más bien uno ve demandas de cambio y no más que una agenda específica de gasto público o rol del Estado, ¿no? Creo que es algo mucho más abstracto lo que buscan los votantes. Entonces, yo creo que es probable que se vaya hacia ahí. Y en algunos de esos puede entrar un proceso más de reformas, ¿no? Si se empiezan a crear un poco más esas condiciones. Pero creo que vamos a ver un poco de volatilidad hacia esos niveles. De acuerdo, ya la pregunta final que me la han estado haciendo por WhatsApp. ¿Tú ves en Argentina que la coalición de centro-derecha, o incluso hablaste de un outsider, ¿no?, pueda llegar al poder el próximo año? ¿Y esto qué implicaría para la región, ¿no?, que en Argentina gobierne alguien de derecha o centro-derecha? Yo creo que es lo más probable si este gobierno no logra estabilizar la economía, y lo más probable es que no lo logre. Entonces, yo creo que vamos hacia una elección de cambio. Lo que se empieza a ver en Argentina justamente es que la polarización que había marcado la política argentina desde el 2005 más o menos hacia adelante, hoy ya no es tan clara, porque más bien lo que hay es un enojo con la clase política en general, ¿no? Y hay algunos candidatos más de derecha que están canalizando eso. Yo creo que lo más probable es que vayamos hacia un gobierno de derecha, y yo creo que lo que va esto a mostrar es, y que probablemente para ese momento ya lo hayamos visto en Chile también, es justamente que la incapacidad de los gobiernos de izquierda para regresar al pasado si no tienen una agenda diferente económica, ¿no? Entonces, y eso pues obviamente también desbaratar un poco la idea de un nuevo bloque de izquierda y de un nuevo giro a la izquierda. Ahí la pregunta después es si el próximo gobierno argentino, un poco con las expectativas, un poco regresando a lo que me preguntaba Hugo sobre Lasso, si es un gobierno que es más efectivo que el gobierno de Macri en realmente hacer reformas y estabilizar. Porque yo creo que si eso sucede, entonces sí puede empezar a generar la expectativa de que estos nuevos gobiernos, a lo mejor que lleguen, sí puedan completar el ciclo de reformas, ¿no? Digamos, de alguna manera Bolsonaro no lo pudo hacer del todo, aunque hizo cosas. En México Peña Nieto no lo logró hacer, en Macri no lo logró hacer, Lasso tal vez tampoco, Piñera tampoco, ¿no? Entonces, a lo mejor es una muestra de eso si es que lo logran, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por absolver todas nuestras dudas, Daniel. Ahora le voy a dar el pase a Hugo para que haga el cierre. Gracias, Cami. Gracias, Daniel. Buenísimo. Y me quedo con esa última reflexión, ¿no?, que da una mirada, yo diría, de optimismo hacia adelante, si es que podemos, ¿no?, ir al otro lado del péndulo, con gobiernos más efectivos, ¿no?, más en servicio de los ciudadanos, que puedan reformar las cosas que efectivamente hay que reformar. Ha sido un gusto tenerte, Daniel. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Camila. Y Gracias, amigos, con esto terminamos la reunión de hoy. Ha sido un gusto encontrarnos nuevamente. Mañana nos encontraremos nuevamente a las 8 de la mañana para acercarnos a Perú y aterrizar en la política peruana. Va a ser una sesión dirigida por Camila Bozzo y Gianfranco Castañola. Y Camila va a hacer una presentación sobre el Congreso y la política actual. Y luego vamos a tener seguramente una muy interesante conversación y discusión con los congresistas Adriana Tudela y Carlos Anderson. Eso es mañana a las 8. Hasta mañana. Gracias, cuídense.